Muy buenas tardes, les saluda Abraham Orostegui y me da mucho gusto que nos acompañen en esta tarde de miércoles 25 de noviembre en una emisión más de su programa Impulsando el Derecho a través de la plataforma UAVisión, donde estamos estrenando nuevo horario. No olviden que pueden ver este programa y todos los anteriores en nuestra página de Facebook, donde estamos como Impulsando el Derecho. Y en Instagram y YouTube nos encuentran como Impulsando el Derecho MX. Así es, Abraham. Bueno, pues, ¿qué tal? Les saluda Arturo Uriostegui. Hoy tenemos un programa muy interesante. Gracias por acompañarnos en Impulsando el Derecho y por ser parte de este programa, su programa favorito. Recuerden que a partir de hoy, Impulsando el Derecho se transmitirá los días miércoles, jueves y viernes a partir de las 7 horas centro de la Ciudad de México. Los invito para que nos envíen sus dudas, comentarios y sugerencias vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. En el programa de hoy nos acompañará en el estudio el politólogo Ángel Enrique Dupuy Alcántara, con quien platicaremos sobre técnicas de negociación. Así es, un tema interesante. Y bueno, también estará con nosotros en el estudio Natalia Yan, quien nos compartirá su sección Dato Jurídico y nos va a dar una información muy interesante. Y bien, pues para dar inicio con la primera entrevista, acompáñenme al otro lado del estudio, que ya está listo nuestro invitado especial. Adelante. Bien, pues estamos en la sección El ABC de la argumentación con el politólogo Ángel Enrique Dupuy, con quien vamos a platicar sobre técnicas de negociación. Y cuando queremos ofrecer nuestros productos y servicios, no solo basta con tocar puertas y llevar nuestras muestras para convencer a los clientes de la calidad de los mismos, sino es necesaria la negociación. Este arte de la persuasión y la palabra es la forma en que los empresarios, políticos y abogados logran tener grandes ganancias. En este programa te enseñaremos las herramientas básicas e intermedias de la negociación. Además, veremos cómo es que en la aprobación del uso lúdico de la marihuana, las empresas transnacionales fueron las que se llevaron la negociación y no el campesinado mexicano. Maestro, sin duda, un tema muy interesante el que vamos a abordar el día de hoy, como son las técnicas de negociación. De verdad que sí, hoy nos vamos a explayar sobre cualquier tipo de negociación, desde una negociación básica hasta lo que vamos a ver del uso lúdico de la marihuana. Excelente. Bien, maestro, y para comenzar quiero preguntarle qué es la negociación y qué son las técnicas de negociación. Bueno, la negociación es la capacidad de influir en la persona, no solamente en las condiciones en las cuales nosotros estamos viviendo, sino también en sus decisiones, además de tener acuerdos en los cuales tanto la contraparte como nosotros ganemos. Y las técnicas de negociación son dichos mecanismos o herramientas con vistas a generar una solución en la cual uno pueda persuadir con la persona con la cual está negociando y además también persuadirnos a nosotros mismos de que estamos haciendo lo correcto. Claro. Ahora, ¿qué es mejor, ofertar o demandar? Es una buena pregunta y yo creo que en este momento, dada la pandemia y dadas las circunstancias que estamos viviendo, ahorita lo más importante es ofertar, porque lo que la gente espera es el demandante, no demanda cualquier producto, cualquier bien y servicio, ya quiere demandar que exista la vacuna para ponérsela en este momento. Pero es por eso que la negociación es importante, dado que los que ofrecen tales productos y servicios tienen la oportunidad no solamente de estar tocando puerta a puerta, sino a través de las redes sociales, a través de distintos medios de comunicación. Claro. Y es así como podemos generar un tipo de internet de las cosas, pero lo que yo llamaría la negociación de las cosas, en donde podemos ofrecer distintos productos y servicios a distintos precios, a los intereses que tenga el demandante, con vistas a generar ese cambio que nos sirva para tener mejores productos, tener mejores servicios e inclusive hacer nuevos desarrollos con vistas a una calidad de los mismos. Claro, entonces esta pandemia no es de todo mala, O sea, también podemos ofrecer, y precisamente como dice usted, maestro,
demandar y ofertar, sobre todo, ¿no? Claro, por ejemplo, lo vimos con el negocio de los cubrebocas. Sí. Normalmente, cuando empezaba la pandemia, los podíamos ver a 100 pesos, 110 pesos, inclusive el KN95. Actualmente ya están en 15 pesos, pero por la ley de la oferta y la demanda, dado de que ya pasó la curva o el punto más importante de la pandemia, sí. Y es así como la gente ahora tiene que volver a negociar con distintos cubrebocas. Ahorita que está dando la tendencia de poner cubrebocas artesanales. Y de hecho, muy bonito el cubrebocas con el que llegó el maestro. Es un cubrebocas navideño, trae lucecitas, muy ad hoc ya la temporada, maestro. Sí, además, ¿no? Acabamos de pasar Día de Muertos, sí. Ahora Navidad, ya casi Año Nuevo, y digo, a ver qué nos espera el siguiente año. Así es. Ahora, ¿por qué es tan importante ir preparado más bien a la negociación? ¿Por qué es importante? Bueno, porque muchas veces pensamos que no es importante llegar preparados. Sin embargo, ¿qué pasa en el momento cuando tenemos problemáticas o ni siquiera sabemos cuál es la capacidad del negociante para poder ofrecer nuestro producto y servicio? Sí. Nosotros lo que necesitamos es hacer lo que se llama la programación neurolingüística, en el cual tiene diferentes pasos. El primero de ellos es el llamado rapport, o lo que conoceríamos del francés al mexicano, las decisiones y la relación que tenemos con la persona. Entonces hay que empezar a entablar esos lazos, que no lo podemos hacer de la noche a la mañana, por supuesto. No, claro. Nos va a llevar tiempo, sí. Forma, inclusive el espacio en donde nosotros estamos. Otro de los puntos más importantes es la capacidad. Y aquí es lo que tenemos que ver, qué es lo que el individuo puede ofrecer o puede demandar. Lo que yo quisiera poner aquí como ejemplo es como si nosotros nos pusiéramos dentro de una caja y tuviéramos distintos espectros. El espectro más negativo en el cual nosotros podemos estar, es decir, que no alcanzamos ningún bien, que no podemos negociar absolutamente nada, y en el mejor de los casos, ¿no? En donde tenemos la mejor negociación, en donde nosotros como negociantes no sacrificamos nada y literalmente nos convino estar en ese momento, en ese espacio, en ese tiempo. Sí. Y es así como también nos encontramos con algo llamado la curva de contrato. Normalmente este es un término económico que se utilizan los economistas con vistas a decir, es lo que yo puedo ofrecer, pero si yo me salgo de esos puntos, no voy a ofrecer nada, simplemente deslindo o me quito de la negociación. Y es lo que nosotros también tenemos que ver dentro de este punto neurolingüístico. Porque viendo la capacidad y la experiencia de la persona, nosotros podemos entablar una conversación, pero sobre todo saber qué tanto podemos ofrecer y qué tanta ganancia podemos tener. Por dar un ejemplo, si yo ofrezco el servicio de capacitación en el Estado de México, a mí me queda alrededor de 50 a 60 kilómetros a donde lo tengo que dar. Yo tengo que ver en qué punto a mí me conviene darlo, por dar un ejemplo. Claro. Si nosotros vemos de que a mí me van a pagar un salario mínimo en donde no me dé tampoco para trasladarme, para hacer la capacitación, para hacer los cursos, no me va a convenir a mí. Claro. El lugar también, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos salirse de la curva de contrato. Pero estar en la curva de contrato significa que los servicios que yo ofrezco me los van a pagar bien, me van a pagar lo necesario para poder dar la capacitación, cursos, talleres. Es más, maestro, le va a alcanzar hasta para irse en Uber. Literalmente, ¿por qué no? Y eso es lo que hay que empezar a negociar. ¿Qué tanto sacrifico yo como qué tanto sacrifica la otra persona? Y son esos términos, el sacrificar, si es realmente sacrificar. Por supuesto que sí, porque cuando nosotros hablamos de sacrificio no me estoy refiriendo a lanzarle una lanza a algún animal, no, para nada. Pero sí nos estamos refiriendo a decir de que no podemos siempre estar en el mejor de los casos. Es muy utópico pensar que todas las negociaciones van a salir tal cual como yo quiera. Es muy problemático. ¿Por qué? Porque entonces tampoco tienes una generación de nuevas ideas. Es decir, tener una buena actitud, ser recíproco y sobre todo tener un nuevo espectro en el cual uno se pueda mover. Claro, las posibilidades, ¿no? Tener esas varias posibilidades para que... rango de posibilidades para poder decir sí, no, hasta aquí, hasta dónde, ¿no? Exactamente, porque nosotros pensamos, bueno, puedo ofrecer mis servicios a 20,000 pesos. Pero ¿qué tal si para mí es un beneficio y nunca nos podemos a pensar qué es lo que también tiene la otra persona, tanto en capital como en decir qué es lo que también quiere ofrecer? Entonces tenemos que ahí empezar a ver cuál es el punto medio o estar en la curva de este contrato. En donde es decir, bueno, tal vez no te
puedo ofrecer yo como comprador de tus servicios los 20,000 pesos, pero te puedo ofrecer 18. A cambio, te puedo dar comida o te puedo dar distintos viáticos con vistas a que tú puedas estar con nosotros. Entonces va cambiando esta negociación. Claro. Tal vez en un primer momento yo pensaba que necesitaba 20,000 pesos, pero ahora sé que con 18,000 también se pueden dar los servicios. Así es, entonces no hay que cerrarnos a esas posibilidades, ¿eh? Ahora, maestro, le pregunto, ¿qué es el FODA y para qué te sirve? ¿Qué es el FODA con F, el FODA? El FODA es un análisis empresarial o de mercadotecnia que te sirve para conocer a la persona que quiere ser la negociadora. Las 4 letras son la F de fortalezas, es decir, porque yo soy importante en este momento. Ajá. La O, las de las oportunidades, es decir, que yo puedo tal vez generar un cambio, pero tengo que trabajar en ello. La D, las debilidades, es decir, para lo cual yo no sirvo. Y la A, que son las amenazas, que tal vez puede ser, por dar un ejemplo, encontrarme en un espacio laboral en donde hay muchas personas que quieren ofrecer los trabajos, Sí. pero pocas personas que te van a dar ese trabajo. Entonces ya nos encontramos con esa amenaza de una competitividad directa, de que hay 1,000 personas que quieren dar mi mismo trabajo, pero solamente uno lo va a tener. Y también, sobre todo, maestro, algo que señala las debilidades. Es difícil también esa introspección y decir, sí, me está fallando esto, ¿no? Sí, por ejemplo, a mi público le voy a decir que una de mis debilidades es que yo me duermo muy tarde y por eso a veces me despierto muy tarde. Entonces, ¿qué es lo necesario? Bueno, empezar a cambiar dicha situación con vistas a mejorar. Todo tiene un área de oportunidad o un mejoramiento. Nosotros no podemos decir que porque existe una debilidad nunca se va a poder cambiar. Eso es una concepción errónea de este tipo de narrativas. Sí. Y lo que es necesario es empezar a tener esa introspección en donde internalicemos nuestros conceptos y, tal cual como lo decía Jean Piaget, aprender a aprender. Es decir, aprender de nosotros mismos, Sí. aprender a ser en la sociedad y, por supuesto, aprender a conocer el mundo en el que nos rodeamos. Así es, maestro. Bueno, pues si ustedes quieren ver este interesante programa, yo los invito para que entren a YouTube. Estamos como Impulsando el Derecho MX para que también conozcan al maestro Ángel Enrique Dupuy Alcántara, que siempre nos trae temas muy interesantes. Ahora, maestro, yo le pregunto, ¿los 5 sentidos son importantes al momento de estar en las mesas de negociación? Supongo que sí, ¿verdad? Son muy importantes estos 5 sentidos. Por supuesto, y cada uno de ellos. Vamos a empezar con el de la vista. ¿Qué pasa cuando no conocemos a esta persona? Bueno, tenemos que enfocarnos y tratar de ser empáticos y saber de qué se trata esta situación. Sí. Además de poder ver qué es lo positivo y lo negativo y tener esas actitudes positivas. Esto se logra a través de la visión porque es como ves a la persona, cómo va vestida, si está nerviosa, si no está nerviosa. Sí. Inclusive hasta siendo muy maquiavélicos uno le puede ayudar, ¿no? Porque si una persona está muy nerviosa quiere decir que tal vez tengas un poco de gane. Pero también te puede resultar en una doble espada en donde claro, pues el pico va a ser para ti, porque te van a decir, bueno, ¿qué tal si estaba nervioso pero solamente era un parapeto? Sí. Ok, entonces vamos a empezar distinto, ¿no? El segundo punto, el gusto y el paladar. Muchas veces pasa que cuando nosotros tenemos una negociación, la cerramos en un restaurante, en un bar o en un lugar privado. Pero vamos a suponer que uno invita a esta persona a un lugar de tacos. Y dice, ¿saben qué? Vamos a tener estos tacos especiales acá en la Condesa. Y bueno, ahí es donde vamos a cerrar el trato con tacos y pues una buena cerveza. Pero esta persona es vegetariana. Ah, no, bueno. ¿Qué pasa ahí, maestro? Se viene la negociación abajo, se cae. ¿Cómo la podemos rescatar? Podemos rescatarla de distintas formas. Una de ellas es decir, bueno, pero es que hay distintos platillos en los cuales uno puede elegir, ¿no? Desde una ensalada hasta los tacos. Sí. Pero también es importante antes entablar una conversación con la persona, ¿no? Si uno no la conoce, decir, bueno, ¿cuáles son tus gustos en las comidas? Y te va a decir, bueno, es que antes yo tal vez era carnívoro y después ya me convertí en vegetariano, porque X, Y, Z causa. Y es así como uno va conociendo a la persona, pero eso es uno de los errores clásicos de las negociaciones. Invitamos a esta persona donde no debemos estar y efectivamente se puede caer la negociación si uno no lo sabe hacer bien. Ahora, como el tercer punto, el oído. Ok, entonces ya vimos ahorita la vista, el gusto, vamos con el oído. Vayan anotando estos puntos importantes que tiene el maestro Ángel Dupuy Alcántara para que los tengan ahí a la mano. En efecto. Entonces, ¿qué pasa con el oído? Muchas veces pensamos que oír significa
puedes ver la negociación que quiere hacer esta persona, cuáles son sus ofertas, cuáles son sus precios, qué es lo que ella quiere, pero nunca nos pensamos a escuchar. ¿Y qué significa esto? Ver los puntos importantes de cada palabra. Es decir, que si te va a ofrecer 18,000 pesos en vez de 20,000 pesos, hay que escuchar el por qué. Porque si no nos empezamos a hacer una concepción de la narrativa errónea de decir, es que esta persona me quiere pagar menos, y nos cerramos y nos cegamos. Y entonces no nos damos la oportunidad de ver también lo que puede ofrecer la contraparte. Viceversa, ¿no? Me está ofreciendo hasta mucho, ¿por qué me está ofreciendo 30,000 pesos, no? Por ejemplo, ¿no? Se me hace raro, lo llevo a contemplar, a ver de otra manera. ¿Por qué no me ofreció a los 18, ahora me da hasta 30,000 pesos? Clásico, ¿no? De que, a ver, tiempo, yo ofrecí 20, ¿por qué me estás ofreciendo 10,000 pesos más? Eso está, pues, muy diferido a lo que nosotros pensábamos. Bueno, pero ¿qué tal si te lo está ofreciendo en un lugar que es inseguro? Ok, por eso te están dando los 30,000 pesos, ¿no? Claro. Pero normalmente, ¿qué hacen los negociadores de la otra parte? No te van a decir ello, porque ¿quién te va a convencer que yo soy en un lugar inseguro y nada más me van a dar 30,000 pesos? Y no está mal preguntar, créanme, no está mal preguntar, al contrario, van a salir de esa duda, porque me ofreció 30,000 pesos, pues así quedamos, ¿no? A lo mejor es mucho mejor para mí, se piensa, ¿no? Pero... Exactamente, ¿no? Nos dan como esa caoba de decir, pues fíjate que tú eres muy bueno, te voy a dar mucha lana, pero ¿cuáles son las consecuencias? Es decir, ¿cuáles son las letras chiquitas que hay en ese contrato? Entonces ya llevamos estos 3. Ahora vamos al cuarto, que es la vista. Cuando nosotros hablamos de la vista, es ver a nuestro alrededor, no solamente al negociante, sino en dónde estamos. Por dar un ejemplo, si estamos tocando temas muy privados en los cuales la opinión pública no tiene por qué enterarse, ¿por qué estoy en una plaza pública? Por dar ejemplo, en el Zócalo de la Ciudad de México. No tengo la necesidad yo de estar ahí hablando de esos temas. Puedo hablar de mi familia, de mis amigos, de lo que pasó en el fútbol, en el básquetbol, pero no tengo por qué estar hablando una negociación muy específica. Inclusive lo que vas a hacer en ese momento es que el negociante se ponga incómodo y se vaya a ir. ¿Por qué? Porque esta persona sabe que no son temas que deben hablar con la opinión pública. Claro. Y por ende estás teniendo muchas problemáticas. Una, con sus atributos protegidos, de decir, bueno, es que es algo que a mí me compete y que no quiero que salga a la luz, pero también como segundo punto, su misma economía y su empresa, porque ahora tal vez la competencia está escuchando. Sí. ¿No? Y entonces pues llegas a tener una problemática de decir, bueno, ahora la competencia ya sabe lo que hago, ahora la opinión pública me va a tratar de chantajear por ver qué es lo que estoy haciendo. La información que ya se sabe, ¿no? Entonces hay que ver a nuestro alrededor. Así es, y otro importante, te puede cancelar, te puede decir, bueno, ¿sabes qué? Nos vemos en otro momento, no es el momento ni el lugar adecuado, ¿no? Exactamente. Ya es un puntos menos, ¿no? Pero y te diré que en el mejor de los casos, porque el otro es decir, si no, aquí se acaba la relación. Sí. ¿No? Entonces, en ese mejor de los casos, aprender de esa situación y decir, bueno, ahora vamos a un lugar privado y por supuesto tener mayores herramientas para poder hacer la negociación. Y finalmente, el tacto, ¿no? Que es el cual no hemos hablado. Y cuando me refiero a no solamente me estoy refiriendo a decir, bueno, estoy en una mesa y debo, no sé, tocar la mesa, ¿no? Tocar el mantel, no. Sino también de ver cómo está la persona, tratar de ser empática con ella, darle un abrazo, darle un buen apretón de manos. Inclusive al hacer tomas de protesta, muchas veces tiene la equivocación de decir, pues no levanto la mano izquierda o derecha dependiendo del país, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a Alemania, que está prohibido levantar la derecha por el nazismo de Hitler, pues tienes que tomar la toma de protesta con la izquierda. Pero en México a veces es muy común tomarla con la derecha. También depende de ver ese tipo de países y ese tipo de situaciones. Claro. Ahora, maestro, ¿qué pasa si no conozco a la persona? Algo importante, no conozco a la persona, ¿qué hago para negociar con ella? Aquí, y sobre todo, como nos dijo, una parte fundamental es ser empático. No a todas las personas, uno a veces quiere hacer el gracioso o caer bien, tratar de caer bien y sale contraproducente. Sí, porque a veces son personas que terminan siendo con sangre pesada, lo que llamaríamos con mucho chiste, con mucho jajaja, jijiji, pero tal vez el negociante no está acostumbrado a ese tipo de personas. Entonces lo único que vas a hacer es alejarlo. Pero bueno, primer paso para poder ver ¿cómo es el negociante contando que no sabes quién es?
Tener un bagaje cultural a donde van a ir, es decir, en el espacio en donde van a estar, pero también conociendo un poco a la persona. Afortunadamente ya en esta época que tenemos el internet, en donde podemos ver mínimo un pequeño currículum vitae de quién es, ¿no? Es, no sé, el director de FEMSA, es la persona encargada de las políticas públicas en Estados Unidos, es la embajadora norteamericana. Ok, ya desde ahí vamos viendo el punto por punto. Siguiente, ¿de dónde es la misma? No por tener una cuestión de la estigmatización, ¿no? Por decir, no porque vengas de un lugar A significa que vas a ser así, no. Pero sí debemos saber cómo nos vamos a relacionar. Es muy distinto relacionarse con un despacho de abogados o con un despacho de contadores a decir que voy a tener el mismo trato con una persona de comercio informal. ¿Por qué? Porque el modo de negociación es muy distinto. Una cosa es decir que en un despacho de abogados, un despacho de contadores, normalmente nos vamos a los restaurantes de Reforma. Pero para poder tener una negociación con un comerciante informal tenemos que verlo a través del regateo, de ver a través de, bueno, qué es lo que le conviene a mí, qué es lo que me conviene, qué es lo que me conviene a él, en rápido, y pues saber más o menos cómo negociar hasta en efectivo o en el caso de los despachos ya en tarjeta bancaria, porque va siendo distinto. Ahora también como uno de los tercer punto importante, también veríamos cómo nos relacionamos al momento ya de estar en la mesa. Puede ser que sea una persona muy tímida, una persona que esté mintiendo, una persona que no se cree lo que está diciendo. Y eso lo podemos ver a través de este lenguaje corporal. El clásico de hacer con la nariz esto significa que estamos mintiendo. El tener un poco en el oído y hacernos un tipo rascarnos significa que estoy indeciso a lo que se está virtiendo en la negociación. Por dar un ejemplo también, tener una mueca hacia la izquierda significa que estoy frustrada. Tener una mueca a la derecha significa que pues no estoy tampoco seguro de lo que está viendo en este momento. Y entonces es así como podemos empezar a ver este lenguaje corporal. Y de la misma forma. Y esto, maestro, es cuestión de práctica, ¿no? O sea, esos pequeños ademanes, esos pequeños gestos son milésimas de segundos, son rapidísimos. Entonces también nosotros tenemos que estar ahora sí que perfectamente listos, ¿no? Sí, sin duda. Por eso es importante los 5 sentidos. Así es como vista, oído, tacto, gusto. Y bueno, y oído es así como nosotros podemos ver y percatarnos qué es lo que podemos llegar a generar con esta persona. Porque también hay un error que uno normalmente comete: lanzar la primera oferta. El peor error. Y es lo que le iba a preguntar precisamente: ¿quién hace la primera oferta en esta negociación? Siempre hay que esperar que la otra persona haga la primera oferta. Pero ojo, esto en el mejor de los casos, porque va a pasar que tal vez los dos piensan lo mismo que yo. Y se alarga, ¿no? La plática. Ni tú haces la oferta, ni yo hago la oferta. Perfecto. Empezar con un punto medio. Es decir, si nosotros ofrecemos 18,000, 20,000 pesos, ok, te ofrezco 19,000 pesos en un primer momento. Y ahí vas a empezar a ver el por qué. Por supuesto que si eres un negociante o una negociante muy experimentada, nosotros podemos empezar a alargar un poco esta negociación. ¿Qué quiere decir? Ya no ofrezco 20,000, ofrezco 25,000. Y vamos a ver si la persona acepta. Y normalmente lo que te van a decir: no, pues es que esto ya muy caro, ya no puedo ofrecer esto. Ok, entonces ya lo bajo mi precio inicial, 20,000. Y si ya en un peor de los casos todavía no me aceptan ello, nos podemos bajar a lo que le llamaríamos el salario de reserva. ¿Qué significa esto? Que es el último peso por el cual uno va a querer trabajar. Es decir, que yo solamente puedo tener un salario de reserva de 15,000 pesos para quedar en ceros. Que no tenga ni gastos, pero que también mis ingresos que no tenga pérdida, ¿no? Ceros. Por eso es importante siempre tener como un bunch, ¿no? Una tranquilidad y decir, bueno, es que si no me aceptan 25, ya no me aceptaron 20, me bajo a 19 y máximo a 18. Pero ya de ahí no, porque entonces ya no voy a seguir ganando tampoco. Cabe recordar que tanto el negociante como la persona que está negociando tienen que sacrificar. Aquí no es de que yo gano todo, yo pierdo todo, tú ganas todo, yo pierdo todo.
No es posible. Así es, y no estamos acostumbrados a eso, maestro, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a ganar, a querer más, ¿no? Ya te dieron tus 20, no, pues ahora quieres 25, ¿no? Claro. Entonces, sí, en cierta manera está bien, pero como usted bien comenta, maestro, también hay que saber hasta dónde, ¿no? Hasta dónde puedes ofrecer, hasta dónde ya dices, no, hasta aquí. Claro, hasta dónde voy a apretar ya la manija, ¿no? Sí. Porque si ya la aprieto demasiado, lo único que voy a hacer es como si tuviéramos una tubería de agua. O se rompe o ya no la voy a poder abrir después. Y bueno, entonces ya cómo nos funciona esto. Así es. Entonces, aquí ¿qué pasa con el cierre de negociación? ¿Qué hacer en esta parte? Lo más importante es siempre guardar un halago, porque nosotros lo podemos ver en la cuestión de las ventas. Perdón, me toqué la nariz, pero no estoy mintiendo, ¿eh? En serio, en serio. En serio que no. Quién sabe, ya lo veremos. Pero entonces, normalmente esto pasa en las ventas. Ya tenemos el contrato, ya firmó la persona. Ahora llega la parte de pagar. Ok. Uy. Puede ser que la persona todavía no se sienta convencida. Y nosotros lo podemos ver siempre en los problemas médicos, cualquier persona. Si uno lo quieren operar, va a tratar de buscar una segunda opinión o hasta una tercera opinión con vistas a que no pase ello, por el terror que tenemos a veces. Y es lo mismo en cualquier venta o en negociación. A veces tenemos el terror de decir, tal vez es mi perdición. O tal vez ya no quiero hacer esto y quiero ver otras oportunidades que me salgan con vistas a generar más dinero, a generarme una mejor calidad de vida. Sí. Pero, vaya, ya firmé. ¿Qué hacer tú como la persona que está ofreciendo los servicios? El demandante ya te dio la firma. Darle un pequeño halago y decir, ¿sabes qué? Va a ser un honor trabajar contigo, un honor trabajar con ustedes, un honor estar aquí en Impulsando el Derecho. Okay. Es así como la persona se empieza a convencer y dice, bueno, quiere decir que tal vez es mi mente que ahorita está pues con muchos dimes y diretes, pero en realidad es que lo hice bien. Y es así como pues ya la persona que ofrece el producto o servicio tiene la claridad de decir, bueno, ya se hizo el trámite, ya se hizo el pago, bueno, el anticipo, vamos a empezar a trabajar bien y ahora sí le corresponde al que ofreció el producto y el servicio dar un buen trabajo, porque por supuesto solamente te vuelven a contratar si haces bien el trabajo. Si yo hago un mal trabajo, pues ¿para qué me vuelven a contratar? Van a decir, inclusive ni me van a recomendar, van a decir que yo soy una persona tal por cual. Y con justa razón, porque yo tampoco ofrecí lo que yo estaba esperando por el pago. Así es. Cambiando un poquito de tema, maestro, hay un tema muy, muy interesante, así que yo les invito para que se queden todavía aquí con nosotros en Impulsando el Derecho. Y hace apenas algunos días, ¿qué pasa en el Senado, maestro, con esto de la marihuana? Apenas el jueves de esta anterior semana se aprobó la legislación para el uso lúdico de la marihuana y para la regulación entre el comercio y productos que se vayan a hacer derivados de la cannabis. Aquí hay un punto interesante, porque normalmente pensaríamos que era esta legislación con vistas a recuperar la marihuana, que ya las personas ya pudieran solamente cultivar y plantar en sus casas y listo. Pero no, tiene que ver desde mucho tiempo atrás, inclusive 4 o 5 años, con la regularización de la planta de cáñamo. Este cáñamo es muy parecido a la cannabis. De hecho, tienen casi lo mismo, solamente que el cáñamo es una planta de género masculino y la cannabis donde saca la marihuana es de género femenino, la flor. Sí. Entonces, ¿nosotros cómo conocemos el cáñamo? Porque nosotros vamos a la papelería, pedimos hilo de cáñamo, lo atamos a nuestro papalote y ahí nos vamos en el parque cuando hay viento. Además de que se usa para aceites o distintos textiles. Pero resulta que empresas canadienses vieron la oportunidad de decir hay que regularlo. En México hay mucha planta de cáñamo, ¿por qué no utilizar ese recurso? Entonces empezó la forma del cabildeo, que es la negociación legislativa. ¿A qué me quiero referir con ello? El cabildeo significa que es tratar de interceder o, en pocas palabras, tener una utilización del recurso parlamentario, siendo un tecnócrata,
es decir, que soy el estudioso de los ejercicios legislativos, con vistas a generar un cambio en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores e inclusive en servidores públicos. Bien. Y entonces empezó a hacer este primer cabildeo, pero se dieron cuenta de que era muy complicado hacer una ley del cáñamo porque los legisladores no conocían que el cáñamo era de la planta de la cannabis. Ok. Entonces, ¿qué hacen? Utilizamos la regulación de la marihuana. Perfecto. Entonces, mato dos pájaros de un tiro, tanto el cáñamo como la marihuana. Ya está. Y bueno, acaba de pasar en el Senado, 82 votos a favor, inclusive partidos tanto de gobierno como los de oposición votaron a favor de esta legislación. Y el argumento es, bueno, si bien hay que regularlo y faltan todavía 2 años para poder hacer este Instituto Mexicano para la Regulación de la Cannabis, estas nuevas farmacias que sean solamente de cannabis, es importante también recalcar algunos puntos. Efectivamente, a partir de que empiece esta legislación y exista la Ley Federal de la Cannabis, nosotros vamos a poder tener como una persona adulta, es decir, mayores de 18 años de edad, de 4 a 6 plantas por año. Si es una pareja, puede tener de 6 a 8 plantas, siempre y cuando no haya un menor de edad. Ok. Pero, si yo quiero trasladarlas en mi carro, solamente puedo tener 28 gramos. Si yo tengo más de 28 gramos, entre 28 gramos y 200, es alrededor de multa de 10,000 pesos. Pero si yo ya excedo los 200 gramos de marihuana, ya tenemos hasta cárcel con pena de 10 años de prisión. Ok, vayan anotando esto, de verdad, pongan mucha atención. Pero aquí, maestro, ¿quién ganó y quién perdió con esto de la lucha por la cannabis? ¿Quién gana? Bueno, a diferencia de lo que nosotros podríamos pensar y como teniendo esta narrativa de que nos vamos a parecer a Ámsterdam, que es el lugar del sexo y de las drogas, porque allá está permitida tanto la prostitución como la mayoría de las drogas que nosotros conocemos, aquí va a ser muy distinto. Solamente las personas que van a poder tener su farmacia de cannabis van a ser personas morales, es decir, que se constituyan tipo en una empresa o que paguen impuestos ya al Servicio de Administración Tributaria, pedir una licencia ante el Instituto Mexicano de la Regulación del Cannabis y, por supuesto, también pagar impuestos de lo que produzcan y tienen que estar en asociación. Es decir, que a lo mucho puede haber entre mínimo 2 socios, máximo de 53 a 56 socios, y cada socio solamente va a poder producir entre 4 a 6 plantas por año. Estamos diciendo que es alrededor de unas 350 plantas por año. El problema es que en México, si nosotros vemos el Triángulo Dorado, que es el que se conforma entre Iguala, Acapulco y Ixtapas y Guatanejo, que es donde está la mayoría de las plantas de cannabis, vemos que no creo que los campesinos pudieran tener una licencia de alrededor de 70, 80 mil pesos, aliarse, pagar impuestos. Es muy complicado. Los que ganaron aquí, inclusive, fueron 2 grupos importantes. El primero, las empresas transnacionales como las canadienses. Sí, ellos ya estaban bien, ya esos ojos ya estaban puestos aquí en México. A ver a qué hora, ya estaban. Incluso ya tienen ellos toda la infraestructura nada más para llegar aquí a México y ponerse. Sí, sin duda. Ya lo vimos nosotros con Canadá, en el caso de Vancouver, en el caso de Calgary. Y en México, ¿qué va a pasar? Si bien la legislación te dice que el 80% del capital debe ser mexicano, pues existe un vacío en la ley en donde no dice que las empresas transnacionales puedan entrar. Claro. Entonces, puedo tener mi empresa mexicana de cannabis llamada México Cannabis, que sea de canadienses, pero que ponga a los directivos mexicanos aquí, sin problema, ya es el 80%, y como los campesinos saben que no pueden pagar esa licencia y los impuestos, bueno, pues trato de contratarlos con vistas a decir, es que si no, te van a multar o te van a poner años de prisión porque no tienes la licencia y lo siento mucho. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿O se contratan o no se contratan? ¿Qué pasa en el caso de que no se contratan? Narcotráfico y los grupos delictivos. ¿Por qué? Porque entonces ya estás haciendo que esta legislación te dice, entonces yo ya puedo ir a hacer empresa fantasma con vistas a que los campesinos me ayuden siendo mis socios y ya no tengo ningún problema, inclusive es legal, lavo mi dinero fácil. ¿Quién me puede regañar? Pago disque mis impuestos. Tranquilamente todo, ahí se queda. Ok, ¿y qué pasa, maestro, con el cabildeo político, la forma más común de negociación en México? Sí, yo diría que en el caso tanto del campesinado
como el caso de las empresas, fue a través de cabildo político. Pero es el que nosotros no conocemos a ciencia cierta. Porque este cabildeo se utiliza yendo a comidas o reuniones informales, yendo a la casa de los empresarios y de los servidores públicos, ofreciendo concesiones, con vistas a qué? Primero, a que el legislador, la legisladora, pueda obtener, en este caso, o una reelección o tener un puesto más importante, desde una gobernatura. O lo que podemos generar es decir que tengan incentivos para que familiares, inclusive de estos políticos, pues pudieran entrar a distintas empresas. Es lo que también nosotros conocemos como este clientelismo político. Es decir, coaccionar o incentivar un voto con vistas a generar o un incremento en los intereses, o un incremento en mis gastos, o un incremento en lo que a mí me convenga. Pero aquí cabe recordar algo muy importante. Aquí hay que separar la persona del objetivo. Porque en el cabildo político la amistad no es negocio, como en la mayoría de los negocios. Pero si nosotros cometemos el error de decir solamente por mi amistad, lo único que voy a causar es que se repita una y otra vez. Porque te voy a decir, es que tú eres mi amigo, ¿por qué no me estás dando esa concesión? Es que pensé que éramos amigos. No, pues tienes razón. Sí, pero es que ¿qué va a pasar? No creo que te convenga un enemigo. Claro. Entonces ya empezamos a ver ese cambio. Y esa es la problemática. Por eso siempre al momento de hacer una negociación, tanto en cabildo político como en una negociación simple, tenemos que ver primero el interés de decir por qué yo quiero hacer ello. Pero también como segundo punto, ver mi prioridad per se. Es decir, tengo que sacrificar a veces, pero eso sí ya es lo que yo quiero personalmente, lo que yo quiero ganar. Y finalmente las necesidades, es decir, que quiero un carro del año, no quiero tener deudas, eso ya se ve hasta el final. Pero si nosotros empezamos a tener esa concepción, a trabajarlo ya. Exacto, a trabajarlo, a perdurarlo, pues vamos a tener complicaciones. Y es lo que nosotros no queremos. ¿Y qué pasa, maestro? También un sector importante, el campesinado. ¿Cómo tendría que negociar? La única forma de negociar, y como lo hemos visto, es a través de mítines o inclusive a través de la CNC, con vistas hacia generar una tipo revolución, en decir también que los agricultores, tanto personas comunes y corrientes que quieran estar en este negocio de la cannabis, puedan hacerlo. Porque también uno de los puntos importantes dentro de ese término es ver que a veces el campesinado no tiene apoyo del municipio, no tiene apoyo de la región, del estado, del gobierno federal. Y tanto los amparos indirectos como directos, en caso de que ya exista una sentencia, muchas veces van a quedar negativo con vistas a ese cabildo político. Entonces la única forma va a ser tener una pequeña conciencia, mítines, en donde se interceda a través de los legisladores, ya sea diputados o senadores, que pertenecen al campo, que saben de la agricultura, con vistas a ver, es que la problemática no va a ser de que yo pueda tener mi plantita de cannabis, sino de que ya no voy a poder exportarla, de que ya no voy a poder hacer nada, y si me descubren a mí o me tratan de coaccionar o disuadir con vistas a que pertenezca o a un colectivo, o a una empresa, o a un partido político, o a un comité delictivo, lo único que va a pasar es que voy a terminar en malas manos. Desgraciadamente aquí sale perdiendo otra vez el campesinado mexicano. Sí, sin duda, el gran ganador, las empresas, inclusive hasta los grupos delictivos. El gran perdedor, las personas que se dedican a la agricultura y el campesino, que no son de empresas transnacionales. Bueno, excelente tema, maestro, que nos trajo el día de hoy, la verdad, muy, muy interesante. Las técnicas de negociación. Yo le invito para que nos dé sus números de contacto, redes sociales, ¿dónde lo podemos encontrar? Claro que sí, me van a encontrar en Facebook como Enrique Dupuy, D-U-P-U-Y, en Instagram como Enrique-Dupuy, en Twitter @Dupuy01 y en mi teléfono celular 55 72 48 87 43. Bien, les recuerdo, si ustedes quieren ver este programa y todos los anteriores, de verdad, entren a YouTube, ahí se pueden suscribir, YouTube Impulsando el Derecho MX. Maestro, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más aquí en su programa Impulsando el Derecho. No, muchísimas gracias a ustedes y seguimos con esta sección del ABC de la argumentación. Así es, nos vemos la próxima. Bueno, vamos ahorita al otro lado del estudio con Natalia Yan y su sección Dato Jurídico. Adelante. Bienvenidos
Bienvenidos a la sección Dato Jurídico. Soy Natalia Yan y hoy les platicaré sobre la migración. De acuerdo a la ONU, la tasa de pobreza en el mundo se ha reducido. Pero hoy, una de cada 10 personas viven con 40 pesos al día. Esta pobreza es una de las causas más importantes que llevan a las personas a migrar, a buscar un trabajo digno y mejores condiciones de vida para su familia. El desplazamiento forzado por violencia es uno de los componentes de las migraciones humanas. Se trata de personas que se ven obligadas a abandonar sus familias, sus hogares y todo lo que han conocido porque su vida está en riesgo. Este riesgo puede deberse a motivos como la discriminación por motivos raciales, por religión, nacionalidad, opiniones políticas, por pertenecer a un grupo social, por huir de guerras o simplemente por la violencia que está presente en sus comunidades. Estas personas que buscan salvar sus vidas se convierten en solicitantes de refugio o protección internacional. Ser una persona refugiada implica que un país acoja a esta persona para darle su protección. Su vida y sus derechos son promovidos por la ONU, específicamente por el ACNUR. Y el país que otorga a la persona migrante la calidad de refugio se compromete a darle la protección necesaria, a respetar sus derechos y a no regresarlo a su país de origen, es decir, a darle opciones para que rehaga su vida en un nuevo país. Como si la falta de oportunidades no fueran suficientes, en las últimas décadas se han multiplicado los desplazamientos relacionados con el cambio climático. Los impactos del cambio climático sobre las condiciones de vida, es decir, sequías prolongadas, inundaciones, subidas del nivel de mar, huracanes, se han convertido en un factor determinante para los desplazamientos forzados de personas en todo el mundo. Y es muy probable que los efectos creados directamente por el cambio climático modifiquen profundamente los patrones de asentamiento humano. Por ejemplo, la sequía en Afganistán, el ciclón tropical Gita en Samoa y las inundaciones en Filipinas dieron lugar a necesidades humanitarias y a desplazamientos internos. Y pese a las cifras, la mayoría de las acciones implementadas en tiempos recientes se centran en las causas políticas o económicas, omitiendo su relación con las causas ambientales, lo que provoca que muchos migrantes permanezcan en estado de abandono. A menos que se tomen medidas urgentes de acción climática, para el año 2050, más de 140 millones de personas en África, en Asia Meridional y América Latina se verán obligadas a migrar. A las personas migrantes se les ha mal llamado mojados, indocumentados, ilegales, no autorizados. Hay 500.000 de personas que cruzan la frontera sur de México desde El Salvador, Honduras y Guatemala. ¿Pero qué significa ser ilegal o indocumentado? ¿Son personas que pierden por completo sus derechos? No. Las y los migrantes en todo el mundo tienen derechos fundamentales como cualquier persona, independientemente de su situación migratoria. Espero que les haya gustado este tema de gran relevancia como lo es el fenómeno migratorio. Y recuerden, si quieren ver imágenes exclusivas del programa, pueden buscarnos en Instagram. Estamos como Impulsando el Derecho MX. Soy Natalia Yan y nos vemos la próxima en Impulsando el Derecho a través de UBA Visión. Ahora sí nos vamos del otro lado del estudio. Adiós. Muchas gracias, Natalia. Excelente sección Dato Jurídico. Bien, pues mi nombre es Arturo Uriostegui. Los invito para que me sigan en mi cuenta de Twitter, @ArturoUriostegui. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima.